¿Alguna vez has sentido que el dolor te consume y no sabes cómo escapar? Hoy te cuento la historia de Sara, una mujer que lo perdió todo cuando su esposo falleció y que, atrapada en un sufrimiento interminable, encontró una guía inesperada en las enseñanzas budistas. Lo que comenzó como un camino de desesperación se convirtió en una transformación radical. A través de lecciones poderosas, Sara descubrió cómo liberarse del ciclo del sufrimiento y con ello renació. Si alguna vez has sentido que el dolor es tu única realidad, este video cambiará tu perspectiva para siempre. Empecemos. Sara contemplaba la cabaña vacía, la misma donde su esposo y ella habían compartido décadas de recuerdos. Ahora, tras 66 años de matrimonio, todo parecía carente de vida, inerte como el aire frío que se colaba por las ventanas abiertas. Era el primer día sin él, y Sara no podía concebir una realidad en la que él no estuviera a su lado. El crepitar de la chimenea era el único sonido que llenaba el silencio abrumador. Miró el anillo de bodas en su dedo, como si aferrarse a ese símbolo pudiera devolverlo. Pero en el fondo de su ser, algo le decía que debía aprender a soltar. Sin embargo, eso no la consolaba. La herida seguía abierta, su corazón palpitando con un dolor sordo e incesante. Fue en ese momento que una figura conocida cruzó el umbral de la puerta. Era el guía espiritual que ambos habían consultado durante años. Él, siempre sereno, siempre envuelto en un aura de paz que Sara nunca había logrado comprender por completo. Sin hablar, se acercó y se sentó frente a ella, su presencia dándole un ligero consuelo, aunque no mitigaba el vacío que sentía. «Sara», dijo con voz baja, como si sus palabras fueran parte del viento, «hoy comienzas un viaje. No será fácil, pero es necesario. La primera lección que debes aprender es sobre la impermanencia de todas las cosas. Nada en esta vida dura para siempre, ni el amor, ni el dolor, ni siquiera tú. Pero al aceptar que todo está en constante cambio, puedes empezar a soltar el apego que te mantiene atada a este sufrimiento». Sara lo miró incrédula. ¿Cómo podía decirle eso en un momento tan oscuro? ¿Cómo podía pedirle que aceptara algo tan cruel? Su esposo había sido su mundo. ¿Acaso no debía aferrarse a lo único que le quedaba de él? «¿Cómo puede la impermanencia traerme consuelo?», preguntó, su voz quebrándose. El guía la miró con paciencia infinita, como quien ha escuchado esa pregunta miles de veces. «No se trata de consuelo inmediato», respondió, «sino de comprensión. Lo que estás viviendo ahora, este dolor, no durará para siempre. Al igual que tu amor por él no ha desaparecido con su partida, sino que ha tomado otra forma. Nada permanece igual, Sara, y es en la aceptación de esa verdad donde comienza la sanación». Sara desvió la mirada hacia la chimenea, tratando de encontrar sentido en sus palabras. Todo cambiaba, sí, pero ¿cómo soltar lo único que la había mantenido a flote? «La segunda lección», continuó el guía, «es entender el camino del medio. Tu dolor es extremo ahora, y tu instinto es huir de él o aferrarte desesperadamente a los recuerdos. Pero el equilibrio no está ni en la negación del dolor ni en la obsesión por él. Debes encontrar el punto medio, el lugar donde aceptas tu tristeza sin dejar que te consuma». El concepto del camino del medio no le era extraño. Su esposo lo había mencionado tantas veces en discusiones sobre la vida, la felicidad, incluso en pequeños problemas cotidianos. Pero ahora, en medio del caos de su pérdida, parecía una idea abstracta, distante. «No sé cómo hacerlo», murmuró, abrazando su cuerpo, como si el frío del vacío la envolviera. «No tienes que saberlo aún», dijo el guía con suavidad. «Solo tienes que estar dispuesta a aprender». Lo que me lleva a la tercera lección: cultivar la compasión. Y no solo hacia los demás, sino hacia ti misma. Has perdido a tu esposo, pero no te pierdas a ti misma en el proceso. Trátate con la misma bondad y comprensión que le habrías dado a él en sus últimos momentos. Las palabras calaron en lo más profundo de Sara. Durante años había cuidado de su esposo, lo había amado y protegido con todo su ser. Pero ahora que él se había ido, se daba cuenta de que nunca se había dado ese mismo cuidado a sí misma.
La compasión hacia uno mismo era una idea que jamás había considerado. «Es difícil pensar en mí», admitió sintiendo una ola de culpa al hacerlo. «Todo lo que puedo pensar es en él». El guía asintió comprendiendo su lucha. «Lo sé, pero para avanzar debes aprender a ser amable contigo misma. El amor que sientes por él no tiene que desaparecer para que te cuides. En realidad, mientras más te cuides, más honra ese amor. Tu relación con él no ha terminado, solo ha cambiado». El silencio se apoderó de la habitación nuevamente, mientras las llamas de la chimenea proyectaban sombras suaves sobre las paredes. Sara absorbía las palabras del guía, aunque aún sentía resistencia a aceptarlas por completo. Pero algo en su interior comenzaba a moverse, como un río congelado que lentamente empieza a descongelarse. «La cuarta lección es sobrevivir en el presente», dijo el guía después de un rato. «Ahora mismo estás atrapada entre el pasado que compartiste con él y el miedo al futuro sin él. Pero el presente es lo único que realmente tienes. Si puedes aprender a habitarlo plenamente, comenzarás a ver que, incluso en medio de la tristeza, hay belleza en este momento. Míralo». El guía señaló la ventana. «El sol se está poniendo. Los colores en el cielo están ahí solo por un instante. Si te aferras al pasado, no verás la belleza de este momento». Sara miró hacia afuera notando el atardecer por primera vez. El cielo estaba pintado de naranja y púrpura. Los árboles se mecían suavemente con el viento. Era una vista que tantas veces había compartido con su esposo, y aunque ahora la observaba sola, no dejaba de ser hermosa. «El presente», susurró. «Pero ¿cómo puedo vivir en él si cada cosa que veo me recuerda lo que ya no está?». El guía sonrió como si ya esperara esa pregunta. «Eso es parte del proceso. El presente siempre tiene vestigios del pasado, pero no tienes que quedarte atrapada en ellos. La quinta lección te ayudará con eso. El desapego. No significa olvidar o dejar de amar a tu esposo. El desapego es soltar la necesidad de que las cosas sean de una manera específica para estar en paz. Amar sin aferrarse es el amor más puro que existe. Es libre, no está atado a las expectativas». Sara sintió una punzada en el pecho. El desapego. ¿Cómo podía amar sin aferrarse? Todo en su relación con él había sido un acto de apego, de estar uno al lado del otro, apoyándose en cada paso de la vida. «¿Y cómo se ama sin apego?», preguntó, sintiéndose vulnerable ante la idea. «Amando con libertad, dejando que el amor fluya como el agua, sin tratar de contenerlo. Así como él te dejó, no porque quisiera, sino porque era el ciclo de la vida, tú también debes aprender a amar sin poseer. El amor no desaparece cuando soltamos, Sara, se transforma. Solo cuando dejes de aferrarte a lo que fue, podrás ver lo que aún es». Las palabras del guía se asentaron en su mente, profundas y poderosas. Sara no respondió de inmediato. En su corazón la lucha continuaba, pero por primera vez algo dentro de ella reconocía la verdad en lo que él decía. Era solo el comienzo de su viaje. Había tanto que aprender, tanto por descubrir. Pero en ese momento, entre el crepitar de la chimenea y el suave resplandor del atardecer, Sara sintió que tal vez, solo tal vez, podía dar un primer paso. Si este tipo de videos resuenan contigo y te inspiran, te agradecería que dejaras un like. Es un pequeño gesto que realmente nos ayuda mucho a seguir creando más contenido como este. Esa noche Sara permaneció despierta, sus pensamientos tejiendo recuerdos y emociones que la mantenían anclada en una tristeza densa. Cada rincón de la cabaña le hablaba de su esposo, las sillas que compartieron, los libros que él solía leer en voz alta y el suave sonido de su risa, aún resonando en los pasillos vacíos. Pero algo nuevo también estaba allí, una pequeña chispa de conciencia, fruto de las primeras lecciones que había recibido del guía. Estaba empezando a entender que su dolor, aunque legítimo, podía transformarse en algo diferente. Sin embargo, no sabía cómo dar ese paso. A la mañana siguiente, al abrir la puerta de la cabaña, el aire fresco de la montaña la recibió con una bocanada revitalizante. Era como si la naturaleza, en su infinita paciencia,
estuviera esperándola para mostrarle algo más, algo que había estado ahí todo el tiempo pero que ella no había visto antes. A lo lejos, el guía caminaba lentamente por el sendero que se internaba en el bosque. Sin pensarlo dos veces, Sara decidió seguirlo. El camino los llevó a un pequeño claro donde un riachuelo serpenteaba entre las rocas. El sonido del agua fluyendo era hipnótico, y Sara se sentó cerca de la orilla, mirando cómo el agua brillaba bajo el sol de la mañana. El guía se sentó junto a ella, sin decir una palabra, dándole el espacio que necesitaba. Después de un rato, rompió el silencio. «Hoy, Sara, quiero hablarte de la ley del karma», comenzó, su voz suave pero firme. «Cada acción que realizamos en la vida tiene una consecuencia. Cada pensamiento, cada decisión, cada sentimiento que albergamos influye en lo que sucede a nuestro alrededor. A menudo pensamos que el karma es un castigo o una recompensa, pero es mucho más que eso. Es simplemente la causa y el efecto en acción. El dolor que sientes ahora es parte de ese ciclo, no como un castigo, sino como una consecuencia de haber amado profundamente». Sara lo escuchaba, asimilando lo que decía. Su mente volvía una y otra vez a la idea de que, quizás, el sufrimiento que estaba experimentando no era algo impuesto por fuerzas externas, sino parte de la naturaleza de la vida misma, un reflejo de la intensidad del amor que había compartido. «¿Estás diciendo que este dolor que siento es parte de mi karma?», preguntó, con una mezcla de curiosidad y confusión. El guía asintió lentamente. «No en el sentido de que sea una deuda que debas pagar, sino en el sentido de que todo lo que vivimos es parte de un ciclo. Amamos, y con ese amor viene el apego, el temor a perder lo que amamos. Es natural. Pero cuando entiendes que todo está conectado y que cada acción tiene una reacción, empiezas a ver el sufrimiento no como un castigo, sino como una oportunidad para aprender y evolucionar». Las palabras del guía resonaron en Sara. Todo lo que había hecho, sentido y experimentado con su esposo era parte de un ciclo que ahora continuaba. El dolor no era algo que pudiera eliminar, pero tampoco era algo que debía controlar. Era una consecuencia natural de haber amado, de haber vivido, y en esa comprensión había una pequeña chispa de consuelo. «La siguiente lección», continuó el guía, girándose hacia el riachuelo, «es sobre la práctica de la meditación. La meditación no es solo sentarse en silencio y vaciar la mente, como muchos piensan. Es estar presente, estar aquí, ahora, con todo lo que sientes, sin intentar cambiarlo ni escapar de ello. Es aprender a observar tus pensamientos, tus emociones, sin aferrarte a ellos». Sara había oído hablar de la meditación antes, pero nunca la había practicado realmente. Su mente siempre estaba ocupada, inquieta. Pero ahora, mirando el agua fluir sin resistencia, algo en ella se suavizó. «¿Cómo puedo meditar cuando mi mente está tan llena de pensamientos, de recuerdos, de dolor?», preguntó sincera. El guía sonrió levemente. «No necesitas vaciar tu mente. Simplemente permítete estar con lo que hay. Si sientes dolor, si estás triste, déjalo ser. La meditación no es un escape, es un espacio en el que puedes estar con todo lo que eres, incluso con las partes más difíciles». Sara asintió, aunque no estaba completamente segura de cómo hacerlo, pero decidió intentarlo. Cerró los ojos, escuchando el sonido del agua fluir. Al principio, su mente se llenó de recuerdos, la sonrisa de su esposo, la manera en que su mano rozaba la suya mientras caminaban juntos. Sintió una punzada en el pecho, pero no la rechazó. En lugar de eso, simplemente la dejó estar. Poco a poco, su respiración se hizo más profunda, más tranquila, y aunque el dolor seguía ahí, ya no la consumía por completo. Estaba presente, pero no era todo lo que existía en ese momento. Después de lo que pareció un breve instante, el guía habló nuevamente. «Eso es la meditación, Sara. Estar presente, no huir, pero tampoco aferrarse. Y es un proceso que requiere práctica, paciencia y compasión hacia ti misma.
Sara abrió los ojos, sintiendo que algo había cambiado, aunque fuera de manera sutil. El dolor seguía ahí, pero no la controlaba tanto como antes. La siguiente lección que debes aprender es mantener una mente de principiante, dijo el guía. A menudo pensamos que ya lo sabemos todo sobre nosotros mismos, sobre la vida, sobre el amor. Pero la mente de principiante es aquella que está siempre abierta, siempre dispuesta a aprender. Cuando te permites ver el mundo como si fuera la primera vez, te das cuenta de que hay mucho más por descubrir. Sara lo miró con atención. Una mente de principiante. Esa era una idea que su esposo había mencionado alguna vez, aunque en ese entonces ella no le había prestado mucha atención. Quizás había creído que, a su edad, ya no había mucho más que aprender, pero ahora todo en su vida estaba cambiando, y si no estaba dispuesta a ver el mundo con nuevos ojos, quedaría atrapada en su dolor para siempre. ¿Cómo puedo tener una mente de principiante cuando siento que ya he pasado por tanto?, preguntó. El guía la observó con ternura. Cada día es una oportunidad para comenzar de nuevo. El hecho de que hayas experimentado mucho no significa que lo sepas todo. De hecho, cuanto más has vivido, más puedes darte cuenta de que el conocimiento es infinito. Hoy es un día nuevo, Sara, diferente de cualquier otro que hayas vivido. Y si puedes verlo de esa manera, descubrirás que aún hay muchas lecciones por aprender. Las palabras del guía la reconfortaron. Quizás había más para ella que solo dolor y pérdida. Tal vez había nuevas formas de experimentar el amor, la vida y a sí misma. La quinta lección de hoy es sobre el valor de la sabiduría, dijo el guía, levantándose lentamente. No confundirla con el conocimiento superficial. La sabiduría no es acumular hechos o experiencias, sino la comprensión profunda que surge cuando observamos la vida con atención plena. Es ver más allá de las apariencias, más allá del dolor, más allá de las expectativas y conectar con la verdad más esencial. Sara también se levantó sintiendo que el día había comenzado a abrirle nuevas puertas, aunque aún no las comprendiera por completo. ¿Y cómo alcanzo esa sabiduría?, preguntó mientras comenzaban a caminar de regreso a la cabaña. A través de la experiencia, respondió el guía. La sabiduría no se aprende de los libros, ni de las palabras de otros. Se cultiva en cada paso que damos, en cada vez que elegimos ver la verdad de lo que sucede, en lugar de lo que quisiéramos que sucediera. Mientras caminaban, Sara reflexionaba sobre todo lo que había aprendido hasta ese momento. Las lecciones no eran fáciles de aceptar, y algunas, como el desapego y el karma, todavía le parecían desafiantes. Pero algo dentro de ella se estaba abriendo lentamente. Una parte de su corazón que comenzaba a aceptar que la vida, incluso con sus pérdidas, tenía más que ofrecerle. Y mientras el sol ascendía más alto en el cielo, Sara supo que estaba dispuesta a continuar aprendiendo, paso a paso. Ya no era solo el dolor el que la definía. Había algo más, algo que apenas comenzaba a vislumbrar. Una posibilidad de vivir de manera diferente, con más libertad y menos miedo. A medida que caminaban de regreso a la cabaña, el viento susurraba entre las copas de los árboles, como si la naturaleza misma quisiera ofrecer su sabiduría a Sara. Aunque las lecciones del guía seguían revoloteando en su mente, sentía una calma nueva, una quietud que no había experimentado desde la muerte de su esposo. El aire fresco llenaba sus pulmones y con cada respiración, una pequeña parte del peso que cargaba parecía desvanecerse. La sabiduría llega poco a poco, dijo el guía mientras caminaban. No esperes que todo cambie de inmediato, pero recuerda que cada paso que das hacia la aceptación, hacia la comprensión, te acerca más a la paz. Al llegar a la cabaña, Sara se detuvo en la entrada, mirando la familiar estructura de madera que había sido su hogar por tantos años. Este lugar, que alguna vez había sido su refugio de alegría, ahora se sentía como una prisión de recuerdos. Sin embargo, algo dentro de ella comenzaba a cambiar. Ya no veía solo la ausencia de su esposo, sino también la oportunidad de descubrir una nueva forma de vida, de encontrar paz dentro del dolor. Se sentó en la silla junto a la ventana,
mirando las colinas distantes. Los colores del otoño estaban comenzando a emerger en los árboles. El naranja y el rojo pintaban el paisaje como una obra de arte en constante transformación. Sara suspiró, preguntándose si alguna vez podría aceptar ese tipo de cambio con la misma serenidad que lo hacía la naturaleza. El guía la observó con una mirada suave y comprensiva. «La sexta lección que debes aprender», dijo finalmente, «es la importancia de aceptar la realidad tal como es. La mayor parte de nuestro sufrimiento proviene de la resistencia a lo que no podemos cambiar. Queremos que las cosas sean diferentes, que la vida siga nuestras reglas, pero la realidad no obedece nuestros deseos. Solo cuando aceptas lo que es, puedes encontrar la paz. Y eso no significa que debas amar el dolor, sino que debes dejar de luchar contra él». Sara reflexionó sobre esas palabras. Toda su vida había sido una lucha constante contra la realidad de la muerte. Había intentado, en su mente, recrear la vida que compartía con su esposo, negándose a aceptar que él ya no estaba, pero en lo más profundo de su corazón sabía que esa resistencia solo la hundía más en su dolor. El sufrimiento persistía porque, de alguna manera, se aferraba a una realidad que ya no existía. «¿Pero cómo acepto algo tan doloroso?», preguntó, su voz apenas un susurro. El guía se acercó y con la misma calma de siempre respondió: «No es fácil, Sara. La aceptación no es un acto de sumisión, ni una renuncia a lo que amas. Es una apertura. Cuando aceptas lo que es, dejas de gastar energía en desear que las cosas sean diferentes. Te permites estar presente, aquí y ahora, con todo lo que eso implica, incluso con el dolor. Pero en esa aceptación, comienzas a encontrar espacio para algo más, para la sanación, para la claridad, para el amor que aún vive en ti». Las palabras del guía resonaron profundamente en su interior. Quizás había llegado el momento de dejar de luchar. Tal vez, si podía aprender a aceptar el vacío que sentía, podría dejar que algo nuevo surgiera de ese espacio. No una vida igual a la que había tenido, pero una que todavía pudiera ser significativa. El guía continuó, cambiando ligeramente de tono. «La séptima lección que quiero compartir contigo hoy es la de no causar daño a los seres vivos. Esto va más allá de la violencia física. Es un principio de no causar daño con nuestras acciones, nuestras palabras e incluso con nuestros pensamientos. A menudo nos hacemos más daño a nosotros mismos con nuestros pensamientos destructivos. Esa voz interna que te dice que no puedes seguir adelante, que el dolor te destruirá, es una forma de daño. Necesitas empezar a tratarte con más amabilidad, no solo en cómo te hablas, sino en cómo te cuidas». Sara lo miró con sorpresa. Jamás había pensado que sus propios pensamientos pudieran hacerle daño. Siempre había creído que el dolor provenía de las circunstancias externas, la muerte de su esposo, la pérdida de su vida juntos. Pero ahora empezaba a darse cuenta de que también se lastimaba a sí misma, día tras día, con sus propios pensamientos de desesperanza y desesperación. «¿Entonces debo cambiar cómo pienso?», preguntó. «No se trata de forzar pensamientos positivos», respondió el guía. «Se trata de observar cómo te hablas a ti misma. Cada vez que piensas que no puedes seguir, que no tienes esperanza, te estás dañando. Practicar la no violencia incluye ser amable contigo misma en cada nivel. Es permitirte sentir el dolor, pero sin castigarte por sentirlo. Permitir la tristeza, pero sin convertirla en desesperación». Sara sintió un nudo en la garganta. No podía recordar la última vez que había sido amable consigo misma. Siempre había puesto las necesidades de los demás, especialmente las de su esposo, por delante de las suyas. Ahora que él ya no estaba, no sabía cómo tratarse a sí misma con esa misma amabilidad. Pero tal vez, pensó, este era el momento de aprender. «La octava lección», continuó el guía, mientras la brisa entraba suavemente por la ventana, «es el poder del pensamiento positivo. Y no hablo de una positividad superficial. Me refiero a la capacidad de ver el potencial de crecimiento en medio de la adversidad. El pensamiento positivo no es ignorar el dolor, sino reconocer que dentro de cada situación difícil hay una semilla de transformación.
Sara miró al guía, un poco escéptica. ¿Cómo podía encontrar algo positivo en la muerte de su esposo? El dolor seguía siendo abrumador, el vacío inmenso. «Entiendo que te suene difícil», dijo el guía, leyendo sus pensamientos. «Pero el pensamiento positivo no se trata de negar la realidad. Se trata de ver que, incluso en el sufrimiento, hay una oportunidad para aprender, para crecer. Si puedes empezar a ver cada experiencia, incluso la más dolorosa, como una oportunidad de transformación, comenzarás a cambiar tu relación con el dolor. No se trata de ignorar tu tristeza, sino de preguntarte, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Cómo puedo usar esta experiencia para abrirme más al amor y a la vida?» Sara reflexionó sobre esto. Tal vez había una verdad en lo que el guía decía. Quizá la muerte de su esposo no era solo una pérdida, sino también una oportunidad para entender algo más profundo sobre la vida y el amor. Aunque aún no lo entendiera completamente, empezaba a ver que podía haber un camino hacia la paz, incluso en medio de la tristeza. «La novena lección que debes aprender», dijo el guía, su voz suave pero firme, «es sobre la interconexión de todos los seres. Nada en este mundo existe de manera aislada. Todos estamos conectados, no solo con los que amamos, sino con el universo entero. Tu dolor, aunque parece solitario, no es algo que lleves sola. Es parte de un tejido más grande, donde cada ser está entrelazado con los demás». Sara lo escuchó atentamente. La idea de que su dolor no era únicamente suyo, de que estaba conectada con algo más grande, le resultaba reconfortante. Quizás su sufrimiento no era un castigo personal, sino una manifestación de la vida misma, una experiencia compartida por todos los seres que amaban y perdían. «Cuando comprendes que no estás sola en tu dolor», continuó el guía, «puedes empezar a sentir una conexión más profunda con el mundo. Todo lo que vives está entrelazado con los demás. Incluso el amor que sentiste por tu esposo sigue fluyendo a través de ti y a través de quienes lo conocieron. El amor no desaparece, simplemente cambia de forma. Se convierte en parte de esa gran red de interconexión». Sara cerró los ojos por un momento, permitiendo que esa imagen de conexión se asentara en su mente. La idea de que todo estaba entrelazado, de que su dolor y su amor no eran únicos, sino parte de un todo más grande, le trajo una pequeña chispa de consuelo. «Y finalmente la 10ª lección de hoy», dijo el guía, «es sobre la importancia de la gratitud. Incluso en medio de la tristeza, siempre hay algo por lo que estar agradecida. La gratitud no es negar el dolor, sino reconocer que a pesar de él, hay belleza en la vida. Si puedes encontrar algo por lo que sentir gratitud cada día, aunque sea algo pequeño, comenzarás a cambiar tu enfoque. La gratitud te permite ver la vida desde una perspectiva más amplia, y eso es lo que te ayudará a sanar». Sara asintió pensando en lo que podría agradecer. No había sido fácil en los últimos meses, pero tal vez, solo tal vez, podría empezar por agradecer el tiempo que había compartido con su esposo, en lugar de solo lamentar su pérdida. Y con esa pequeña semilla de gratitud, tal vez podría empezar a ver la vida con otros ojos. Mientras el día avanzaba, Sara sentía que algo dentro de ella comenzaba a moverse, lentamente, como si el hielo que había cubierto su corazón empezara a derretirse. Si este video te está aportando valor, suscríbete ahora al canal y no te arrepentirás. Te prometemos contenidos extraordinarios, que no solo enriquecerán tu vida, sino que la transformarán a un nivel completamente nuevo. No te pierdas la oportunidad de transformar tu existencia con nuestra sabiduría ancestral. Continuemos. El sol comenzaba a descender en el horizonte cuando Sara decidió dar un paseo por el bosque cercano. La conversación con el guía resonaba en su mente como un eco constante. Las lecciones sobre la aceptación, la compasión y la interconexión la habían dejado reflexiva, y a medida que caminaba, sus pensamientos se entrelazaban con la calma de la naturaleza a su alrededor. Los árboles, altos y serenos, parecían susurrar sus propios secretos de sabiduría. La suave brisa acariciaba su rostro, y en ese momento, algo tan simple como el sonido del viento entre las hojas le brindaba un pequeño consuelo.
Mientras avanzaba por el sendero, sus pasos la llevaron hasta un antiguo roble que había sido testigo de muchas de sus caminatas con su esposo. Solían detenerse allí, bajo su sombra, para hablar de todo y de nada. Sara sonrió con tristeza, recordando esas conversaciones. El dolor de su ausencia seguía presente, pero, como el guía le había enseñado, no todo en el dolor era negativo. Había algo que aún brillaba en esos recuerdos, una chispa de amor que no se había apagado. Decidió sentarse al pie del roble, apoyando la espalda contra el tronco grueso y firme. El día había sido largo, lleno de nuevas comprensiones, y mientras se dejaba envolver por el silencio del bosque, recordó la 11ª lección que el guía le había mencionado alguna vez, pero que aún no había explorado profundamente: buscar la felicidad interior. Sara sabía que durante años había dependido en gran medida de su esposo para encontrar esa felicidad. Él había sido su compañero de vida, su apoyo en los momentos difíciles y su fuente de alegría en los pequeños detalles cotidianos. Pero ahora que él se había ido, la pregunta que el guía le planteaba era inevitable: ¿cómo podía encontrar esa felicidad dentro de ella misma? El guía le había hablado de que la felicidad verdadera no dependía de circunstancias externas. Era algo que debía surgir de su propio interior, de la aceptación plena de lo que era su vida en ese momento. Pero ¿cómo era posible encontrar felicidad cuando todo lo que sentía era vacío? Cerró los ojos, intentando conectar con esa idea de felicidad interior. Inhaló profundamente el aire fresco del bosque y exhaló, soltando, poco a poco, las tensiones acumuladas en su cuerpo. Tal vez la felicidad no era una euforia constante, como ella siempre había creído. Quizás era algo más sutil, más como la calma que sentía en ese instante, un momento de paz entre el caos de sus pensamientos. El simple hecho de estar presente, de estar viva, comenzaba a parecerle suficiente. La felicidad no siempre es un sentimiento efusivo, había dicho el guía. A veces es solo una sensación de paz, y esa paz puede encontrarse cuando dejas de buscar afuera lo que solo puede cultivarse dentro. Sara recordó esas palabras y las dejó asentarse en su mente. Tal vez aún no estaba completamente lista para encontrar esa felicidad, pero comenzaba a darse cuenta de que ya no necesitaba aferrarse al pasado para sentirse viva. Había algo dentro de ella que seguía vibrando, una chispa que, aunque pequeña, seguía ardiendo. El primer paso era reconocerla y el segundo, alimentarla. Mientras reflexionaba, el sol se escondía lentamente detrás de las colinas, tiñendo el cielo de un profundo naranja. Se levantó del suelo, sacudiéndose las hojas de la ropa, y decidió volver a la cabaña. En su camino, mientras las sombras se alargaban y el aire se enfriaba, recordó otra de las lecciones que el guía le había mencionado hacía tiempo: practicar la humildad. El concepto de humildad siempre había sido un valor que Sara respetaba, pero en los últimos meses había sentido que su orgullo la había atrapado. Había estado aferrada a la idea de que su vida debía ser de una cierta manera. Siempre fuerte, siempre capaz de enfrentar cualquier cosa sin tambalearse. Pero la muerte de su esposo la había quebrado de una manera que jamás imaginó posible, y su orgullo, en lugar de ayudarla, la había impedido buscar ayuda y consuelo en los demás. Practicar la humildad, pensó, no era simplemente reconocer sus limitaciones, sino también permitirse aceptar su vulnerabilidad. No era necesario cargar con todo el dolor sola. El guía se lo había repetido una y otra vez. Había una fuerza en admitir que necesitaba apoyo, en abrirse a los demás, en mostrarse como era, sin máscaras. Y aunque la idea le incomodaba, Sara sabía que parte de su sanación implicaba dejar de lado el miedo a parecer débil. La noche se cernía sobre el bosque cuando llegó de nuevo a la cabaña. El fuego en la chimenea ya estaba encendido y su luz cálida se proyectaba en las paredes de madera, llenando el espacio con una sensación acogedora. Sara se sentó junto al fuego, abrazando una manta mientras el silencio de la noche caía sobre el lugar. La 13ª lección, se dijo en voz baja, recordando las palabras del guía.
es cultivar la paciencia. Sara sonrió levemente. La paciencia había sido algo que siempre había considerado una virtud, pero ahora veía que la paciencia con el mundo era diferente a la paciencia con uno mismo. Durante años, había sido paciente con los demás, con los ritmos de la vida, pero rara vez se había dado a sí misma el mismo espacio para equivocarse, para tomar su tiempo. Ahora, mientras contemplaba el fuego, se dio cuenta de que la paciencia que necesitaba no era solo para sanar, sino también para descubrir quién era sin su esposo. No podía apresurar ese proceso, ni debería intentar hacerlo. «Es un viaje lento», le había dicho el guía. «No puedes apresurarlo. Algunas heridas necesitan tiempo y tu corazón también. Date ese tiempo, sin expectativas, sin presiones. La paciencia contigo misma será clave para tu sanación». El fuego chisporroteaba, y Sara sintió una nueva calma asentarse en su cuerpo. Tal vez, después de todo, podía permitirse ese tiempo. El mundo seguiría adelante, y ella, aunque herida, también lo haría. Pero ahora, en lugar de forzarse a superar su dolor, podía aprender a vivir con él, con paciencia, permitiendo que el tiempo hiciera su trabajo silenciosamente. Cerró los ojos, disfrutando del calor del fuego en su rostro, y pensó en una lección más que había aprendido, aunque aún no había podido aplicar completamente: vivir éticamente. El guía siempre le había hablado de la importancia de vivir una vida en armonía con los principios morales, pero ahora Sara comenzaba a entender que la ética no se trataba solo de ser buena con los demás, sino también con ella misma. Había permitido que el dolor la encerrara en un ciclo de pensamientos autodestructivos. Había dejado de cuidarse. Tal vez, parte de vivir éticamente significaba honrar su propio bienestar. No era egoísmo como alguna vez lo había pensado, sino una forma de vivir de manera íntegra, con respeto por su propia vida. Con esa comprensión, Sara se prometió a sí misma comenzar a hacer cambios, pequeños pero significativos. Cuidaría mejor de su cuerpo, de su mente, y encontraría formas de nutrir su espíritu, aunque la tristeza estuviera presente. Cuidarse no era abandonar el duelo, sino honrar la vida que aún quedaba por delante. Finalmente, la 14ª lección que el guía le había impartido era sobre superar el ego. Y mientras se acomodaba en su sillón, Sara comprendió que superar el ego no significaba anular su identidad, sino aprender a vivir sin la necesidad constante de validación externa. Había sido dependiente del amor de su esposo, de la vida que construyeron juntos, pero ahora se daba cuenta de que su valor no dependía de aquello que había perdido. Superar el ego significaba entender que ella, en sí misma, era suficiente, sin esposo, sin roles, sin expectativas externas. Su esencia seguía ahí, intacta. Con esa última reflexión, Sara sintió que algo dentro de ella se soltaba, una pequeña liberación de las cadenas invisibles que había arrastrado desde la muerte de su esposo. No todo estaba resuelto, claro, pero por primera vez en mucho tiempo sintió que había una posibilidad de reconstruir su vida. De pie frente al fuego, con la noche envolviéndola, Sara respiró hondo. Estaba lista para seguir adelante, y aunque el dolor seguía siendo su compañero, ahora lo veía de otra manera, no como un enemigo, sino como parte de su camino. El viaje continuaba y ella también. Los días pasaban lentamente, como si el tiempo hubiera decidido tomarse un descanso en la cabaña de Sara. El invierno comenzaba a insinuarse en el aire, trayendo consigo un frío suave que envolvía la montaña. A pesar del cambio de estación, algo dentro de ella también comenzaba a cambiar. Las lecciones que había recibido del guía no eran fáciles de aplicar, pero cada día, con esfuerzo y paciencia, Sara notaba pequeñas transformaciones en su manera de ver el mundo. Una mañana, al despertar y ver la escarcha cubriendo el césped fuera de la cabaña, recordó la siguiente lección que el guía le había mencionado: practicar la generosidad. Sara siempre había creído que la generosidad se limitaba a compartir lo que uno tenía con los demás, comida, dinero o tiempo, pero ahora
El guía le había mostrado que la verdadera generosidad no solo se trataba de dar cosas tangibles, sino de dar desde el corazón, sin esperar nada a cambio. La generosidad más profunda, le había dicho, es la que nace del deseo sincero de ver a los demás florecer, incluso si nunca ves los frutos de tu generosidad. Es dar sin condiciones, sin expectativas. Y eso no solo incluye lo que das a otros, sino lo que te das a ti misma. Sara reflexionó sobre esas palabras mientras salía al pequeño jardín que su esposo había cuidado durante tantos años. A pesar de su tristeza, había algo en ese espacio que seguía floreciendo. Las plantas, aunque golpeadas por el frío, mantenían su belleza, resistiendo el invierno con una fuerza silenciosa. Recordó cómo su esposo solía cuidar de esas plantas con tanta dedicación, como si cada hoja, cada pétalo, fuera un reflejo de su propio corazón. Sentada entre los rosales marchitos, Sara entendió que la generosidad de su esposo había sido mucho más que el acto de cuidar el jardín. Había sido una manera de dar vida a su entorno, a ella y a todo lo que tocaba. Ahora, mientras observaba las hojas cubiertas de escarcha, Sara comprendió que tal vez era su turno de continuar ese ciclo. No se trataba de grandes gestos, sino de pequeños actos de amor, de cuidar lo que quedaba y de hacerlo florecer nuevamente. Con ese pensamiento en mente, decidió que comenzaría a cuidar el jardín, no solo en memoria de su esposo, sino como un acto de generosidad hacia sí misma. Tal vez, a través de esos pequeños gestos de cuidado, podría también aprender a sanar su propio corazón. El siguiente día, mientras trabajaba la tierra con sus manos, recordó otra de las lecciones del guía: la conciencia plena, mindfulness. El guía había sido claro al respecto: estar completamente presente en cada momento, sin que la mente se fugara hacia el pasado ni hacia el futuro, era una de las claves para encontrar paz. El presente es todo lo que tienes, le había dicho. Cuando vives en el pasado, te aferras a lo que ya no es, y cuando vives en el futuro, temes lo que aún no ha llegado. El presente es el único lugar donde la vida sucede realmente, y solo estando presente puedes encontrar verdadera paz. Sara comprendía la importancia de estar en el presente, pero había sido tan difícil aplicarlo. Su mente, como una hoja arrastrada por el viento, tendía a volar hacia los recuerdos con su esposo o a temer los días que vendrían sin él. Sin embargo, mientras trabajaba en el jardín, tocando la tierra fría y sintiendo el sol en su piel, algo en ella comenzó a conectarse con el ahora. Se dio cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, no estaba pensando en el pasado ni en el futuro. Simplemente estaba ahí, en el momento, en comunión con la tierra, con la vida que aún existía. Ese pequeño instante de conciencia plena le trajo una chispa de paz. Y aunque no sabía cuánto duraría, se permitió disfrutarlo. Quizás esa era la lección más difícil de todas: estar presente, permitir que el momento fuera suficiente. Con cada flor que cuidaba, cada mala hierba que retiraba, Sara sentía cómo, poco a poco, su mente se aquietaba. Con esa quietud también surgió otra enseñanza: transformar el sufrimiento en crecimiento. El guía le había hablado de cómo el dolor no era el final de todo, sino el comienzo de algo nuevo, una oportunidad para crecer, para cambiar. El sufrimiento es una herramienta, no un castigo, le había dicho. Si lo permites, el sufrimiento puede abrirte puertas que nunca habrías visto de otro modo. No lo rechaces, ni lo busques. Solo permite que te enseñe lo que tiene que enseñarte. Sara había estado tan atrapada en su sufrimiento que no había sido capaz de verlo como algo más que una carga. Pero ahora, mientras trabajaba en el jardín, comenzó a preguntarse si tal vez había algo que podía aprender de todo lo que había pasado. Su esposo siempre había sido su refugio, pero ahora que él ya no estaba, tal vez su ausencia podía enseñarle a encontrar fuerza en sí misma. No era una idea que la consolara del todo, pero comenzaba a vislumbrar la posibilidad de que el sufrimiento no era solo una herida, también podía ser una oportunidad. Esa tarde, mientras observaba el sol poniéndose detrás de las montañas, recordó otra lección importante que el guía le había mencionado en múltiples ocasiones:
el valor del silencio y la introspección. El silencio tiene respuestas que las palabras nunca podrán darte, le había dicho en una de sus muchas conversaciones. En la quietud de tu corazón, en la pausa entre tus pensamientos, es donde encontrarás las verdades más profundas. Sara había evitado el silencio durante mucho tiempo. Después de la muerte de su esposo, el silencio le resultaba insoportable, un recordatorio constante de su ausencia. Pero ahora, mientras la brisa suave acariciaba su rostro y el crepúsculo envolvía el cielo, entendió que el silencio también podía ser su aliado. Había espacio en él, un vacío que no necesariamente tenía que llenarse de dolor. Tal vez, en ese espacio, podía encontrar las respuestas que había estado buscando, no en el ruido de sus pensamientos, sino en la calma que el silencio ofrecía. Decidió quedarse un rato más en el jardín, sentada en el banco de piedra donde tantas veces había estado con su esposo. El silencio era denso, pero ya no la asustaba. Lo aceptaba como parte de su vida ahora, un compañero que, aunque difícil al principio, empezaba a traerle un tipo diferente de consuelo. En ese momento, una nueva idea surgió en su mente: la importancia de la disciplina. Había aprendido, a lo largo de los años, que la disciplina no era solo para el trabajo o las tareas cotidianas. La disciplina era también necesaria para el alma, para sanar, para aprender, para crecer. El guía le había hablado de cómo mantener una práctica constante, ya fuera meditación, reflexión o incluso el simple hecho de cuidar el jardín, podía traer un sentido de estabilidad y propósito. Sara entendió que, para superar su duelo, no bastaba con esperar a que el tiempo lo hiciera todo. Necesitaba comprometerse con su propio bienestar, con su propio proceso de sanación. El dolor no se iría por sí solo, pero si trabajaba con disciplina, si cada día daba un pequeño paso hacia el crecimiento, eventualmente las heridas comenzarían a cerrarse. Esa noche, de regreso en la cabaña, Sara se sentó junto a la chimenea, observando el fuego danzar ante ella. Sentía que el día había sido un pequeño triunfo. Había aprendido más sobre sí misma, sobre lo que realmente necesitaba para avanzar. Sabía que el camino aún sería largo, pero por primera vez en mucho tiempo tenía la sensación de que era un camino que valía la pena recorrer. Antes de irse a dormir, se permitió recordar una última lección: respetar la naturaleza. Mientras miraba el fuego y escuchaba el viento fuera de la cabaña, entendió que respetar la naturaleza no solo significaba cuidar de las plantas o de los animales. También significaba respetar los ritmos naturales de la vida. Como el invierno que se acercaba, como el ciclo de las estaciones, el dolor también tenía su propio ciclo, y respetar ese ciclo, permitir que siguiera su curso, era parte de su sanación. Con esa reflexión final, Sara cerró los ojos y, por primera vez en meses, se durmió con una ligera sensación de paz en su corazón. Sabía que aún había más lecciones por aprender, pero por ahora estaba agradecida por el pequeño respiro que había encontrado en medio de su duelo. El amanecer pintaba el cielo de un suave tono anaranjado cuando Sara abrió los ojos, envuelta en una nueva calma que no había sentido en mucho tiempo. El canto de los pájaros fuera de la cabaña y el aire fresco que entraba por la ventana entreabierta la hicieron sentirse en paz, aunque solo fuera por un momento. A lo lejos podía ver la neblina levantándose de las colinas, una visión que le recordaba lo transitorio de todo. El dolor seguía allí, pero comenzaba a aceptarlo como una parte de su vida, no como una barrera insuperable. Después de desayunar, decidió salir a caminar. El sendero que tomaba con frecuencia la llevaba a través del bosque y hacia un pequeño arroyo. Era un lugar tranquilo, apartado, donde solía ir a meditar, a reflexionar sobre las lecciones que el guía le había dado y sobre la vida que había compartido con su esposo. Pero ese día, mientras cruzaba las ramas que crujían bajo sus pies, una nueva sensación de apertura la invadió. No iba solo a reflexionar sobre el pasado, sino también a abrazar lo que el futuro podía traer, incluso si aún no lo entendía por completo. Al llegar al arroyo, el suave sonido del agua fluyendo la llenó de una serenidad que parecía invitarla a quedarse más tiempo.
Sara se sentó en la orilla, mirando el agua cristalina correr sin esfuerzo entre las rocas. Mientras lo hacía, recordó otra de las lecciones que el guía le había enseñado: desarrollar la alegría interior. El concepto de una alegría interna, independiente de las circunstancias externas, le había parecido extraño al principio. ¿Cómo podía haber alegría en su interior cuando el mundo a su alrededor parecía tan vacío sin su esposo? Pero poco a poco, Sara comenzaba a entender que la alegría de la que hablaba el guía no era una felicidad explosiva, sino una paz silenciosa, un contentamiento que surgía de estar en paz con uno mismo. La verdadera alegría, le había dicho el guía, no depende de lo que sucede afuera, sino de lo que cultivas adentro. Cuando aprendes a estar en paz con lo que eres, con lo que la vida te ha dado y te ha quitado, encuentras una alegría que es inquebrantable. Sara sonrió para sí misma, mirando el reflejo de su rostro en el agua. Había pasado tanto tiempo esperando que algo o alguien llenara el vacío que sentía, pero ahora se daba cuenta de que la paz que buscaba no vendría del exterior. Debía aprender a nutrirla dentro de ella, a encontrar pequeñas alegrías en los momentos más simples, en la naturaleza, en el acto de cuidar su jardín, en el silencio de una noche tranquila. Esas pequeñas chispas de alegría eran suficientes por ahora para mantenerla en movimiento. Mientras se levantaba para continuar su caminata, la siguiente lección que el guía le había dado apareció en su mente: practicar la tolerancia. Durante mucho tiempo había sido impaciente con ella misma, con su proceso de duelo, y a menudo se había frustrado por no avanzar tan rápido como creía que debía hacerlo. Pero ahora comprendía que la tolerancia también significaba aprender a aceptar las cosas tal como son, incluyéndose a sí misma en ese proceso. La tolerancia no era solo hacia los demás, sino también hacia sus propios sentimientos. Había días en los que se sentía más fuerte, más capaz de enfrentar el mundo, y otros en los que el dolor la golpeaba con una fuerza inesperada. En esos momentos, solía castigarse a sí misma por no ser lo suficientemente fuerte, por no superar su dolor. Pero la tolerancia, tal como el guía le había enseñado, implicaba aceptar que su camino era único y que no había un ritmo correcto o incorrecto para sanar. Mientras caminaba por el bosque, Sara se permitió aceptar sus altibajos emocionales sin juzgarse. Sabía que habría días buenos y malos y que ambos eran parte del proceso. Con cada paso repetía para sí misma que estaba bien sentirse vulnerable, que estaba bien no tener todas las respuestas. Esa era la verdadera lección de la tolerancia: aceptarse con todas sus contradicciones y continuar adelante. Un rato después, Sara llegó a una colina desde donde se podía ver el valle en toda su extensión. Se sentó en una roca, observando el paisaje, y recordó una lección que había aprendido a través del sufrimiento: el poder del perdón. El perdón había sido un concepto difícil para Sara. Durante meses había albergado una especie de resentimiento hacia la vida por haberle arrebatado a su esposo. Se había sentido traicionada por el destino, como si todo lo que habían construido juntos hubiera sido arrancado de sus manos sin previo aviso. Pero el guía le había hablado del perdón como una herramienta poderosa, no para liberar a otros, sino para liberarse a sí misma. El perdón no es para los demás, Sara, le había dicho una vez, es para ti. Cuando eliges no perdonar, mantienes el resentimiento dentro de ti, y eso te impide avanzar. Perdonar no significa que lo que sucedió estuvo bien, sino que eliges no cargar con ese peso más tiempo. Sara había pensado mucho en esas palabras desde entonces. Se había dado cuenta de que, al no perdonar a la vida por su dolor, había estado perpetuando su propio sufrimiento. Tal vez no podía cambiar lo que había sucedido, pero sí podía cambiar cómo respondía a ello, y al hacerlo, podría encontrar un poco más de libertad dentro de su corazón. «Te perdono, vida», susurró al aire, sintiendo cómo una ligera carga se levantaba de su pecho. No fue un acto milagroso que eliminara todo su dolor, pero fue un pequeño paso hacia la paz. La vida seguía su curso, y ella también debía hacerlo.
No era un perdón que borrara lo que había pasado, sino uno que le permitía seguir adelante sin las cadenas invisibles del resentimiento. Mientras el día avanzaba y el sol comenzaba a calentar el aire a su alrededor, Sara pensó en otra lección que el guía le había transmitido: valorar la simplicidad. Había pasado tanto tiempo buscando respuestas complejas para su dolor, para su vida sin su esposo, que había olvidado la belleza de lo simple. Su esposo siempre había sido una persona que encontraba satisfacción en las cosas más pequeñas: una buena taza de té, una tarde tranquila en el jardín, una caminata al atardecer. Ahora, mirando el paisaje frente a ella, Sara comprendió que esa era una de las lecciones más valiosas que él le había dejado, incluso antes de partir. La simplicidad de la vida, pensó, era algo que había olvidado valorar en medio de su dolor. Había estado tan atrapada en el caos de su mente, en las emociones turbulentas, que no había visto las pequeñas cosas que aún le ofrecían consuelo: el sonido del arroyo, el sol calentando su piel, el suave vaivén de las ramas en el viento. Tal vez no necesitaba grandes respuestas para su sufrimiento. Tal vez lo que realmente necesitaba era aprender a apreciar esos pequeños momentos, esos respiros de paz en medio del caos. Al final del día, Sara decidió regresar a la cabaña, pero no sin antes reflexionar sobre una última lección que el guía le había compartido en sus conversaciones: buscar la comprensión correcta. Ver la realidad sin ilusiones ni prejuicios, le había dicho, es uno de los desafíos más grandes, pero también uno de los más liberadores. A menudo, nuestras percepciones están nubladas por lo que creemos, por nuestras emociones. Pero cuando aprendes a ver la vida tal como es, sin añadirle capas de juicio, encuentras una claridad que te libera. Sara había estado atrapada en la ilusión de que la vida debía ser de una cierta manera, que el amor que compartía con su esposo debía durar para siempre en la misma forma. Pero ahora comenzaba a ver la realidad de una manera diferente. El amor no se había ido, solo había cambiado. La vida no la había traicionado, solo estaba siguiendo su curso natural. Y aunque el dolor seguía ahí, también lo estaba la posibilidad de vivir con una nueva perspectiva. Mientras entraba en la cabaña, la luz del atardecer iluminando el interior, Sara sintió una tranquilidad que no había sentido en mucho tiempo. Estaba empezando a entender que la vida, con todo su dolor y su belleza, seguía siendo un regalo. Y aunque el camino era incierto, ahora sabía que tenía las herramientas para enfrentarlo. El día había sido largo, lleno de pequeñas epifanías, de nuevas comprensiones. Pero al final, Sara se sentía más en paz con lo que era, con lo que había perdido y con lo que aún podía ganar. El último rayo de sol se desvanecía en el horizonte cuando Sara entró a la cabaña. Había sido un día largo, lleno de reflexiones y lecciones que resonaban en su mente, como si las palabras del guía aún la acompañaran en cada rincón de su conciencia. Sin embargo, a pesar del cansancio físico, una paz suave se asentaba en su pecho. El mundo seguía siendo incierto, pero ella ya no se sentía tan perdida. Había aprendido mucho, y ahora se daba cuenta de que esas lecciones no eran meras ideas abstractas, sino herramientas que la ayudaban a reconstruir su vida, un día a la vez. Caminó hacia la chimenea, donde el fuego comenzaba a chisporrotear. El calor de las llamas la envolvió, y se sentó frente al fuego, permitiendo que la calidez calmara su cuerpo. El crujido de la madera al quemarse, junto con el suave susurro del viento afuera, creaban una especie de melodía tranquila, una que Sara había llegado a apreciar. Mientras observaba el fuego danzante, su mente volvió a las palabras del guía sobre la última lección que necesitaba aprender: liberarse del ciclo del sufrimiento. Esa enseñanza había sido una de las más difíciles de entender, pero también la más crucial. El sufrimiento es parte de la vida, le había dicho el guía, pero no tienes que quedarte atrapada en él. Puedes usar el sufrimiento como un puente para trascenderlo. No te aferres al dolor, no te definas por él. Reconócelo, sí, pero luego déjalo ir. Solo así podrás liberarte del ciclo que lo perpetúa. Sara sabía que el sufrimiento no desaparecería de la noche a la mañana.
Había pasado meses sintiéndose prisionera de su dolor, incapaz de ver más allá de la tristeza que la había consumido desde la muerte de su esposo. Pero ahora, con las herramientas que había aprendido, comenzaba a darse cuenta de que tenía el poder de transformar ese sufrimiento, de utilizarlo para crecer, en lugar de dejar que la destruyera. El ciclo del sufrimiento, como el guía le había explicado, era perpetuado por el apego, por la resistencia a lo que era inevitable. Cada vez que se aferraba a los recuerdos, cada vez que intentaba mantener viva la imagen de su esposo tal como era en vida, se sumía más en ese ciclo. Pero si podía aceptar que la vida seguía, que el amor no moría pero cambiaba de forma, entonces podría encontrar una nueva forma de vivir. Sara suspiró profundamente, dejando que sus pensamientos fluyeran como el agua en el arroyo que había visitado ese mismo día. No necesitaba tener todas las respuestas, ni siquiera necesitaba estar completamente curada. Lo que necesitaba era comprometerse a no aferrarse al dolor, a no permitir que definiera el resto de su vida. Su esposo siempre sería parte de ella, pero su vida, ahora, debía seguir su propio curso. Mientras contemplaba el fuego, la lección sobre la mente de principiante regresó a su mente. Había pasado tanto tiempo tratando de comprender todo lo que le sucedía, buscando respuestas en su experiencia pasada, que había olvidado la importancia de mantener su mente abierta. A veces, pensó, lo mejor que podía hacer era dejar de intentar controlarlo todo, dejar de buscar explicaciones para cada emoción que sentía y simplemente permitir que la vida se desplegara como tenía que ser. El guía le había enseñado que la mente de principiante era la clave para mantenerse abierta a las posibilidades, a los cambios que aún no había visto venir. Y eso, para Sara, era un gran alivio. No tenía que saber todo, no tenía que comprender todo de inmediato. Solo tenía que estar dispuesta a aprender, a observar el mundo con nuevos ojos cada día y confiar en que las respuestas llegarían cuando fuera el momento adecuado. El silencio de la cabaña era profundo pero no incómodo. Sara disfrutaba de esos momentos de introspección, de permitir que las lecciones que había aprendido se asentaran en su interior. Sabía que el camino hacia la sanación era largo y que probablemente nunca terminaría de aprender. Pero ahora entendía que no había un destino final que alcanzar. La vida misma era el camino, y mientras se mantuviera abierta, mientras permitiera que el sufrimiento la moldeara sin destruirla, estaba haciendo lo que tenía que hacer. Sus pensamientos volvieron a una lección que le había costado mucho aceptar: el desapego. El guía le había explicado con paciencia infinita que el desapego no significaba dejar de amar, sino dejar de aferrarse a lo que ya no era. Eso había sido lo más difícil de comprender. Durante meses había sentido que al soltar el recuerdo de su esposo, estaba traicionando su memoria. Pero ahora veía las cosas de manera diferente. El amor que compartieron no desaparecía con el desapego. En lugar de eso, se volvía más libre, menos limitado por las expectativas de cómo debía ser. El amor sin apego es el amor más puro, le había dicho el guía. Es el que no trata de poseer, el que no busca controlar. Solo existe, fluye y sigue su curso, como un río. Sara comprendió que podía seguir amando a su esposo sin necesidad de aferrarse al dolor de su pérdida. Su amor ahora existía en una forma diferente, una que la acompañaría siempre, pero sin el peso de la tristeza constante. Era un amor que la impulsaba hacia adelante, que la ayudaba a seguir descubriendo quién era sin él. Con ese entendimiento, Sara sintió que una parte de ella finalmente se liberaba de una pesada carga. El amor no la encadenaba al pasado. Al contrario, era lo que le daba la fuerza para seguir adelante, para crear una nueva vida a partir de las cenizas de la antigua. Mientras las llamas de la chimenea ardían con más intensidad, Sara recordó también la lección sobre transformar el sufrimiento en crecimiento. Eso era lo que estaba haciendo ahora. Cada pequeño paso que daba, cada pequeña revelación que tenía, era una forma de transformar su dolor en algo útil, en algo que la hacía más fuerte y más consciente. Su sufrimiento no era el fin de su historia,
era solo una etapa, una que la estaba llevando hacia un nuevo comienzo. Al final, pensó Sara, el sufrimiento y el amor estaban profundamente entrelazados. No podía haber uno sin el otro, pero eso no significaba que el sufrimiento debía ser eterno. Al aprender a aceptar su dolor, al dejar de resistirse a él, había encontrado un camino hacia la sanación. El guía había sido su compañero en ese viaje, pero sabía que, al final, el camino debía recorrerlo sola. Y ahora, más que nunca, se sentía lista para hacerlo. Mientras reflexionaba sobre esto, recordó otra enseñanza que había comenzado a aplicar en su vida diaria: vivir éticamente. El guía le había enseñado que vivir éticamente no era solo una cuestión de comportamiento hacia los demás, sino también hacia uno mismo. Sara había comprendido que vivir éticamente implicaba cuidar de su propio bienestar, respetar su cuerpo, su mente y su espíritu. Dejar de juzgarse, dejar de castigarse por no ser lo suficientemente fuerte en su duelo, había sido un paso importante. Era un acto de compasión hacia sí misma, de respeto por su propia humanidad. El noble óctuple sendero se hizo presente en su mente de nuevo. Sara entendió que este sendero era más que un conjunto de principios, era una guía para su vida. La visión correcta le había enseñado a ver la realidad sin distorsiones, sin aferrarse a la ilusión de que su esposo regresaría o de que la vida sería igual que antes. El pensamiento correcto la había ayudado a enfocar su mente en el presente, en lo que podía controlar sin dejarse llevar por los recuerdos dolorosos o los temores del futuro. Y la acción correcta le había mostrado que debía actuar con amabilidad, no solo hacia los demás, sino también hacia sí misma. El guía también le había hablado de la concentración correcta y la atención plena, y Sara había comenzado a integrar ambas en su vida diaria, sobre todo en su jardín. Mientras cuidaba las plantas, mientras caminaba por el bosque o meditaba frente al arroyo, había aprendido a estar completamente presente, a dejar que cada momento se desplegara sin intentar controlarlo. Una brisa suave entró por la ventana, trayendo consigo el olor fresco del aire nocturno. Sara cerró los ojos y se permitió recordar otra lección fundamental: las 4 nobles verdades. El sufrimiento, como había aprendido, era parte de la vida, pero no era una condena eterna. Al aceptar que el origen del sufrimiento estaba en el apego y que podía cesar al soltarlo, Sara había comenzado a encontrar paz. Comprendió que, al seguir el camino que el guía le había mostrado, estaba construyendo una nueva vida, una que no se definía por la ausencia de su esposo, sino por la presencia de su propio crecimiento. Por último, Sara volvió a la lección sobre respetar la naturaleza. Durante meses había encontrado consuelo en el jardín que su esposo había cuidado con tanto amor, y ahora comprendía que el respeto por la naturaleza no era solo un acto físico, sino también emocional. Respetar la naturaleza significaba aceptar los ciclos de la vida, los ritmos naturales del cambio y la muerte. Las estaciones cambiaban, y con ellas el jardín florecía y moría, solo para renacer de nuevo. Así también sucedía con ella. Estaba en medio de su propio ciclo de renovación, y al respetar ese proceso, se estaba respetando a sí misma. Esa noche, antes de irse a dormir, Sara salió al porche y miró las estrellas brillando en el cielo despejado. El aire frío le acariciaba la piel, y por primera vez en mucho tiempo, no se sintió sola. Las lecciones que había aprendido seguían resonando en su interior, pero ya no eran solo palabras, eran parte de ella, de su nueva forma de ver el mundo. Sonrió para sí misma, sintiendo que algo dentro de ella había cambiado. El dolor aún estaba allí, pero ya no la dominaba. Ahora era parte de su historia, una historia que seguía escribiéndose con cada paso que daba. Mientras regresaba a la calidez de la cabaña, Sara supo que el viaje continuaría, pero esta vez lo haría con una nueva claridad, una nueva fuerza. Sabía que no estaba completamente curada, pero estaba en el camino, y eso era suficiente. El fuego seguía crepitando cuando se acostó, y con una última mirada hacia las estrellas que brillaban en el cielo nocturno, Sara cerró los ojos, agradecida por todo lo que había aprendido
por todo lo que aún tenía por descubrir. Ahora que conoces la historia de Sara, cuéntame, si pudieras aplicar una de estas enseñanzas en tu vida, ¿cuál elegirías? Deja tu respuesta en los comentarios. Me encantaría conocer tu opinión y saber cómo estas lecciones resuenan en ti. Y si te quedaste con ganas de aprender más, te invito a descubrir algo igual de importante: cómo estás enfermando tu cuerpo sin darte cuenta. En el siguiente video aprenderás 7 enseñanzas budistas para evitarlo y cuidar mejor de ti. Nos vemos ahí.